Historias en la penumbra, relatos inquietantes, fenómenos inexplicables que cobran vida en leyendas olvidadas. Las leyendas sobre los doppelganger, esas apariciones fantasmales que parecen ser el doble exacto de una persona, han atravesado cada país de Latinoamérica por generaciones. Son relatos que se cuentan al calor del hogar, advertencia de presagios oscuros que auguran desgracias o incluso la muerte. A lo largo del continente, las historias sobre estos dobles siniestros han dejado su huella en la memoria de quienes han tenido la desdicha de encontrarse con su propio reflejo. En las serenas sierras de Córdoba, Argentina, un excursionista solitario se adentró en los senderos de la montaña en la década de 1980. Era un día despejado y el sol acariciaba el paisaje. Sin embargo, mientras caminaba, algo extraño capturó su atención. Una figura humana que avanzaba por el mismo camino. Intrigado se detuvo a observarla mejor. El hombre en la distancia le resultaba extrañamente familiar, tanto que su corazón comenzó a latir con fuerza en el pecho. Con cada paso que daba, el horror comenzó a instalarse en su mente. El caminante no era un desconocido, era él mismo, su doble. Las facciones eran exactas, los movimientos idénticos. El excursionista sintió un frío paralizante que bajó por su espalda. Se quedó inmóvil, observando cómo su doble se acercaba lentamente, pero justo antes de que pudieran cruzarse, la figura desapareció entre los árboles, como una sombra que se desvanecía con el viento. Regresó apresurado al pueblo, pero jamás volvió a ser el mismo. Cuentan que cayó gravemente enfermo poco tiempo después de aquel encuentro. Los lugareños, conocedores de estas apariciones, lo miraban con ojos llenos de compasión. Sabían que el doppelganger era una señal inequívoca de mala fortuna, y así fue, pues el hombre murió meses después sin haber vuelto a caminar por aquellas montañas. A miles de kilómetros, en el estado de Michoacán, México, las leyendas sobre los dobles también eran conocidas, aunque aquí adoptaban un matiz diferente. La historia del ahijado sigue siendo motivo de temor entre los habitantes rurales. Este hombre, llamado así por ser criado bajo el cuidado de un padrino influyente, vivió una experiencia similar, pero más perturbadora. Una noche, mientras caminaba solo hacia una fiesta en un pueblo cercano, escuchó pasos detrás de él. Giró la cabeza y lo que vio le heló la sangre. A poca distancia, un hombre idéntico a él lo seguía. Cada gesto, cada movimiento eran exactos. Pero lo más aterrador fue cuando aquel reflejo oscuro abrió la boca y le habló con su misma voz. ¿Por qué sigues caminando si ya has llegado? El ahijado, lleno de pánico, dio media vuelta y regresó a su casa, sintiendo el eco de sus propios pasos duplicados tras de él. Llegó jadeando a su hogar, temblando de miedo. Poco después, cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumió rápidamente, y antes de que pudiera recuperarse, la muerte lo alcanzó. Los habitantes del pueblo todavía cuentan su historia como una advertencia. Si te encuentras con tu doppelganger, no podrás escapar de tu destino. En Bogotá, Colombia, las historias sobre los dobles se infiltraron incluso en la vida religiosa. En el antiguo convento de las Capuchinas, una monja vivió una experiencia que sacudió la fe de sus compañeras. Mientras ella oraba en la capilla, otras monjas aseguraban haberla visto caminar por los oscuros y silenciosos pasillos del convento. Este fenómeno comenzó a repetirse con frecuencia. La monja parecía estar en dos lugares al mismo tiempo.
Al principio, las demás hermanas intentaron no darle importancia, pero a medida que las visiones aumentaban, el miedo se apoderó del convento. Las oraciones se hicieron más intensas y los murmullos sobre un mal presagio comenzaron a crecer. Un día, la monja fue encontrada desmayada en su celda, como si la vida la hubiera abandonado mientras dormía. Nunca despertó. Sus compañeras interpretaron estas apariciones como una señal de su pronta muerte, y su historia se convirtió en un relato de advertencia entre las monjas de la orden. En el corazón del Cusco, en Perú, durante el siglo XIX, la hacendada de una extensa propiedad era conocida no solo por su riqueza, sino también por los rumores oscuros que la rodeaban. Sus trabajadores decían haberla visto en 2 lugares al mismo tiempo. Mientras ella charlaba en su casa con sus invitados, otros afirmaban haberla visto por los campos. Estos relatos desconcertaron a los campesinos, quienes comenzaron a asociar sus apariciones con pactos oscuros o poderes sobrenaturales. Algunos afirmaban que la hacendada había realizado algún tipo de trato con fuerzas desconocidas para obtener tal poder. Sin embargo, nunca se pudo comprobar nada concreto. A lo largo de su vida, los rumores la acompañaron, pero la hacendada nunca negó ni confirmó nada. Después de su muerte, los relatos sobre su capacidad de estar en 2 lugares a la vez persistieron, como si su espíritu aún rondara por la hacienda que alguna vez gobernó. Finalmente, en Guanajuato, México, la historia de Juana la Loca resonaba con una tristeza profunda. Juana, una mujer que vivió en el siglo XIX, experimentó un fenómeno que desconcertó a todo el pueblo. Durante los últimos años de su vida, varios vecinos aseguraron haberla visto en su casa, mientras otros juraban haberla visto al mismo tiempo en la plaza del pueblo, conversando con conocidos. La situación se volvió tan frecuente que la apodaron la Loca, ya que nadie podía entender cómo era posible que estuviera en 2 lugares a la vez. Los rumores se expandieron rápidamente y la gente empezó a evitar a Juana, temiendo que algo siniestro estuviera sucediendo. Poco después, Juana enfermó gravemente y murió. Los vecinos interpretaron la aparición de su doppelganger como una advertencia de su muerte inminente. Su historia sigue siendo recordada en Guanajuato, y muchos creen que el fenómeno que experimentó fue una manifestación de su muerte, ya que la acechaba desde las sombras. Las historias de los doppelganger en América Latina, desde las sierras argentinas hasta las calles de Guanajuato, son una advertencia de que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Estas figuras espectrales, que se presentan como copias exactas de nosotros mismos, parecen traer consigo no solo el reflejo de nuestra existencia, sino también el eco de un destino inevitable. Encontrarse con un doppelganger es, en muchas de estas leyendas, un anuncio del fin, una advertencia de que lo sobrenatural está más cerca de lo que imaginamos, acechando en las sombras de nuestro propio ser. Si tienes alguna historia o relato relacionado con fenómenos paranormales o inexplicables, puedes escribirme al correo que se encuentra en la descripción de este vídeo. Si te gustó este relato, dale me gusta y suscríbete. Recuerda activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu comentario. De esta manera, me ayudas a seguir creando contenido.